de estos niños desgarrándose porque los han separado de sus padres, y los agentes migratorios burlándose, diciendo que tienen a una orquesta tocando para ellos. Hágame usted el pinche favor. Qué impotencia, la verdad. Vea y escuche. No quiero que me pare mi papá, no quiero que lo deporte. Bueno, aquí tenemos una orquesta. Bueno, aquí tenemos una orquesta, dice la gente de la patrulla fronteriza. Pero nos hace falta el director de la orquesta. Yo no me quiero separar de mi padre. Déjeme con esto darle la bienvenida a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos de inmigración, en vivo y en directo, vía telefónica desde la Ciudad de México, como todos los martes, aunque este martes no puede ser otro martes más. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Pues aquí escuchándolos, Vicente, buenos días hasta allá, pero bueno, de buenos, como tú dices, tienen poco por la noticia que están presentando ahora, y yo creo que primero, bueno, obviamente este es un llamado de urgencia ante una situación que no puede esperar más. Me parece muy interesante las reacciones que hay también en Estados Unidos a nivel internacional, y sorprende efectivamente, como lo estaban discutiendo ustedes, el silencio del gobierno mexicano. Es increíble que tuitearon a favor de la selección mexicana y no puedan, digo, ya que usan esta herramienta para difundir lo que piensan, pues que digan alguna señal que también permita interpretar que están trabajando en el tema. Bueno, obviamente ese silencio se vuelve muy sospechoso, pero también, bueno, vuelve al tema que ustedes han tratado con tanta claridad. Y yo quiero decir dos cosas también que creo que son muy importantes. A ver, nos indignamos muchísimo ahorita y tenemos la razón. Pero acuérdense que solamente cuando salió a los medios en el 2014 el tema de los niños migrantes, que era exactamente, digamos, toda esta trayectoria que se estaba viendo y que salió en los medios en Estados Unidos y luego ya se divulgó a nivel internacional, cuando la gente se empezó a indignar, como si en el ínterin no pasara nada y como si no viniera pasando desde tiempo atrás. Ese es un punto. Y luego, la parte mexicana, porque yo creo que aquí es donde no podemos dejar también irnos solo con el escenario estadounidense, porque estos son temas globales, estos no son temas ni siquiera solo binacionales. Aquí el tema es que hay actores políticos mexicanos que tienen responsabilidad en el tema, y sí, como región tenemos la capacidad de reaccionar. Los gobiernos centroamericanos también tienen que enfrentar, y ojo, porque de repente también tenemos gobiernos impresentables. Entonces, el problema es que esto urge a una respuesta de otro perfil. Ya no es un asunto solo de gobierno a gobierno, de gobiernos a gobiernos, sino como se está dando, pero de manera organizada para... es difícil frente a una persona como Donald Trump, pero sí el costo político a otro calibre sí se tiene que poner en este momento. Doctora, es triste, es molesto, es indignante el silencio de México, pero ante esto también hay que hacer notar que mucho tendrá que venir desde el interior de Estados Unidos. La reacción más importante tendrá que venir desde el mismo corazón de Estados Unidos, de la comunidad mexicanoamericana, o esa comunidad migrante que ya tiene papeles, que ya ha arreglado sus documentos. Hacía un llamado yo para que esos que somos ciudadanos naturalizados, para que esos que somos residentes permanentes, actuemos, nos organicemos y hagamos algo, que no me queda claro todavía, pero definitivamente tendrá que haber una respuesta desde nuestras comunidades en Estados Unidos.
Bueno, yo espero que eso se dé de manera, digamos, otra vez repito, como sale a la luz, porque se ve ya en las imágenes, entonces ahora sí, el nivel de conmoción es enorme y nadie puede ya voltear los ojos a otro lado, mientras eso ya tiene varios meses en esta dimensión, ¿no? Digo, no es que se ha parado desde hace varios años, pero en esta dimensión sí sabemos que hay una nueva, digamos, emboscada. Ahora, yo sí te quiero decir del lado mexicano, porque a mí me enoja muchísimo. Tú recordarás que a Margarita Zavala le dieron un premio por el tema de niños migrantes en Nueva York. Appleseed le dio un premio por su distinguida aportación al tema. ¿Dónde está la señora diciendo algo y, digamos, mostrando su experiencia en el tema? ¿Dónde está? Hablaba yo del canciller, pero también te voy a decir quién en el 2014 estaba a cargo de este tema en Relaciones Exteriores, José Antonio Meade. José Antonio Meade era secretario de Relaciones Exteriores cuando ocurrió digamos, el primer capítulo de lo que nos lleva hoy a este día, y su asesora hoy, Vanessa Rubio, era la que se hizo cargo del programa que tiene que ver con niños migrantes a través de México. Es gente que sabe, o por lo menos es gente que tuvo que tomar decisiones. ¿Dónde están diciendo siquiera algo, o incluso, digamos, aprovechando su conocimiento para que el gobierno mexicano siga siendo gobierno, Vicente? Y hay que tener en cuenta algo, más allá de las elecciones en 2 semanas, este grupo en el poder van a seguir gobernando el país hasta diciembre. Son responsables de lo que México diga ante esto, y tienes razón, incluso convocando a los mexicanos en Estados Unidos, así como los convocan a mandar remesas, y así como los convocan a que ahora que se organicen para que no los deporten, o sea, porque hay toda una retórica desde México, también tendrían que estar diciendo, mexicanos en Estados Unidos, alcen la voz, manifiéstense frente a esto, porque yo escuchaba lo que ustedes decían sobre que si son niños mexicanos o centroamericanos, no importa, son niños, y el punto acá es que creo que como ciudadanía, y ustedes la ejercen de una manera importante en ese país, tienen que alzar esa voz. Creo yo que también desde México obviamente ya hay un nivel de indignación, si ustedes quieren hay mucho miedo, hay mucha furia, pero viene el siguiente capítulo, y es que dependiendo qué ocurre en Estados Unidos, México sí tiene, digamos, sí le va a caer el asunto encima. ¿Por qué? Pues porque somos el país que está en medio de la situación centroamericana y, digamos, y el sueño americano. Entonces, y además la propia migración nuestra. Doctora. Entonces, sí entramos en el caos, digamos, en la crisis que esto genera. Y también tenemos que hacer una autocrítica, una mea culpa, todos los actores en la sociedad mexicana, porque somos muy reaccionarios y ponemos el grito en el cielo cuando sale la noticia. Pero esta es una noticia que se viene arrastrando por muchos años, incluso con Obama como presidente. Y por eso esta mañana, perdóneme usted por mi expresión, pero me encabroné y le contesté en Twitter a Felipe Calderón. Felipe Calderón puso: la brutalidad de la política de desaparición de niños menores migrantes de sus padres será una de las más negras páginas de la historia moderna de los Estados Unidos. Todos estamos obligados a hacer todo lo que esté en nuestras manos para revertirla. Es cruel, inhumana, ilegal. Y le puse: señor expresidente, ¿y qué está en sus manos? ¿Qué ha hecho usted? Es más, ¿qué hizo usted cuando Obama deportó a tanto paisano? ¿La maquinaria deportadora de Obama no era cruel o inhumana? Bueno, te estoy diciendo que a su esposa, que incluso pretendió ser presidenta de este país, le dieron un premio por ese tema. ¿Dónde está su voz experta? Lo vuelvo a señalar, pero ahora todavía más indignante es que vean, digamos, qué está ocurriendo en Estados Unidos. Vicente, en este país, en México, hoy se detiene a los niños migrantes. De acuerdo a nuestra ley de migración, eso está prohibido y se hace. Las organizaciones de derechos humanos en nuestro país critican eso y abiertamente han levantado el puño para decir que eso es inhumano, lo que tú me quieras y digas. Pero entonces ahora resulta que lo vemos en la paja ajena, lo cual no quiere decir que no lo veamos, ¿sí? No quiere decir que no lo critiquemos, pero creo que más va a dar, digamos, una calidad moral al país, que también tome cartas en el asunto. En México hay retenes migratorios a lo largo de todo el país y eso es ilegal de acuerdo a nuestra Constitución, pero se hace. O sea, la rudeza del trato al migrante empieza en México, y obviamente las condiciones que están expulsando a esa gente ya no es un tema que pueda seguirse viendo como aislado o esta cuestión que ahora en Estados Unidos se está diciendo que no se van a aceptar causas de miedo creíbles.
doble, ¿no? No, bueno, ya porque no son suficientes para que la gente pueda decidir salir de sus países. Entonces quiere decir, e insisto, en que esto implica ver qué está ocurriendo, tanto en un país como México, que ahora, bueno, tenemos una oportunidad en el sentido de que muchas voces se manifiestan a partir de elecciones, pero en Centroamérica claramente hay una situación en la que se tiene que apoyar para ver qué se tiene que modificar en esos países, porque esto no va a parar nada más porque detengan a la gente está huyendo de situaciones extremas para su propia conveniencia, porque alguien puede decir, un abogado, o en esta lógica de los jueces con Trump, no, bueno, eso no es suficiente para que alguien salga. Bueno, pues no, depende si ustedes tuvieran la misma circunstancia. Entonces, sí importa mucho en México qué va a pasar con eso, porque el país que va a recibir el golpe vamos a ser nosotros, y entonces Videgaray no va a poder seguir callado. Enrique Krause también me sorprende con su superfluo tuit, desde mi perspectiva. Un hombre pensador, un historiador, urge organizar marchas multitudinarias contra Trump y sin distinción política mostrar nuestro repudio a su política racista. Ah, cabrón, ¿no se ha enterado Enrique Krause qué es lo que llevamos haciendo y promoviendo muchos? O sea, no entiendo. No, bueno, pues es que señor, acuérdate que también él convocó a marchas y bueno, al final no llegó mucha gente, pero yo creo que pues obviamente no es un portavoz que la gente siga, porque bueno, también convoca a que votemos como él sugiere que votemos, y bueno, no así casi que nos pone lo del peligro para México cada 3 minutos que habla. Entonces yo creo que ya se embarró demasiado en una perspectiva en la cual él, con su calidad de portavoz, de que puede tocar a la presidencia, tendría que estar hablando y diciéndoles, a ese nivel de discreto y personal que ellos manejan, diciéndoles, oigan, ¿cuál es la reacción del gobierno mexicano? ¿Dónde está la postura del gobierno mexicano? ¿En qué momento México hable directamente, dando una conferencia de prensa, repudiando este trato por inhumano? Y obviamente que eso implica una respuesta de Estados Unidos. ¿Y qué? La ha dado. Donald Trump se la pasa amenazando con que va a salir del Tratado de Libre Comercio. Aquí hay intereses económicos, Vicente, y no es tan fácil que un presidente, por más que pueda salirse, se va a mover si no tiene, la aceptación de los grandes intereses comerciales que se benefician del Tratado de Libre Comercio. Yo no digo que la situación no esté complicada y no digo que eso no implique ser cautelosos, pero sí en una situación de este crítico al que se ha llegado, es importante tomar una voz mucho más, como tú lo decías, como ocurrió con Venezuela, con una valentía y una fuerza diciendo, y tenían razón en un sentido, órale, México se va a volver un país que participe, o por lo menos en este gobierno, la manera como se ha hecho, lo esperamos ya este día, una declaración fuerte y contundente de parte del gobierno mexicano. Y si no se da, Vicente, será una muestra de que aquí hay una coincidencia con el gobierno de ese país en muchos temas, y precisamente en el de migración sobre todo, porque en lo comercial sí hay acuerdos y sí se trata de negociar. ¿Y dónde está lo migratorio? Acuérdate que están regresando a mexicanos desde hace casi 2 o 3 semanas, ya no en los aviones como venían cada semana, 3 aviones por semana, sino que están regresándolos por tierra y sin informar a sus familiares por dónde. Oye, la gente está desesperada, y que no puedan ver eso y que el gobierno mexicano no exija una explicación. Realmente estoy muy enojada, Vicente, sobre todo, no lo digo tan feo como ustedes, que conste, pero estoy igual que ustedes, pensando en que esto sí tiene que tener una respuesta muy clara y contundente. Eso no va a resolver, pero sí es parte de lo que implica una presión internacional. Sí, y yo sé que no lo dice porque usted es más decente que nosotros, obviamente, pero lo decía Toño hace rato, y yo estoy de acuerdo con este análisis también. ¿Cómo puede ser posible que cuando Donald Trump anunció los aranceles al aluminio y al acero, rápido el gobierno de México salió a pegar el grito, a poner el grito en el cielo? ¿Cuándo vamos a sentir que nuestro gobierno le presta atención a los humanos? O sea, a los sentimientos, a los niños. O sea, sí es importante la cuestión comercial, y me quiero imaginar, con lo que estoy escuchando de usted, que no quieren comprometer temas ahorita delicados por lo de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, por los temas de los aranceles, pero estamos hablando de vidas, de seres humanos.
No, es que ese es el problema, que la interpretación económica está por encima de la dimensión humana y desafortunadamente en la relación con Estados Unidos van las dos cosas juntas y obviamente un impacto comercial es tremendo, pero llevamos 1 año y medio viviendo las amenazas de que entro o no salgo de la parte del Tratado de Libre Comercio de parte de Donald Trump e incluso más, porque se ha ido por la derecha, ¿no? Se ha salido por el otro lado. Entonces, yo creo que es una cosa que se tiene que separar y te lo diría también, en México se puede hacer mucho por este tema, se puede hacer mucho desde facilitar inclusive el tránsito, porque la principal pesadilla para la gente empieza al cruzar por nuestro país, pero también en términos de que la gente que regresa, y de esto hemos hablado antes, tuviera las facilidades que tendría cualquiera que llega y se le dice bienvenido paisano, pero en serio, no como la están pasando las personas. Por ejemplo, México sí podría intervenir de manera muy enfática y decir, necesito saber qué población de esos niños detenidos en este momento son mexicanos. Ahora separo lo de la nacionalidad en términos de que las posibilidades políticas que se pudieran hacer. México puede solicitar saber quiénes son esos niños mexicanos y repatriarlos al país y entregárselos a sus padres. ¿Me entiendes? Sí podría ser una intervención de ese tipo, de decir, yo voy por mis niños, por los míos aunque sea. Obviamente no quiero quitar el renglón con la importancia de también apoyarse a Centroamérica. Definitivamente, pues doctora, siempre es un placer platicar con usted. La voy a estar molestando si puede, por sus compromisos, tomarnos por ahí la llamada, porque me imagino que este tema seguirá siendo tema constante acá en Estados Unidos y en México, y pues no nos tendríamos que esperar hasta el próximo martes, el día de este segmento, de esta coincidencia tan hermosa de escucharnos y de hablar sin censura. No, hombre, cuando se necesite, Vicente, y otra cosa, no olviden que también esta es una forma de votar, una forma de expresarse, como tú decías, digamos, ¿dónde están las manifestaciones? ¿Dónde están los grupos organizados? ¿Dónde está la gente que se ha movilizado durante años? Es el momento en que también tienen que hacerlo en las muchas formas en que se puede dar una participación política, y que es una, el voto obviamente, pero hay muchas otras. Entonces, está a tus órdenes, y ahora sí que estoy como muy enojada, pero pues la verdad el momento no permite que cotorremos padre como nos gusta. Así es, doctora. Le mando un abrazo a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en temas migratorios, investigadora del Instituto Mora, a quien le agradezco, como siempre, que hable sin pelos en la lengua, sin censura con nosotros.